Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tema de los prejuicios y cómo esto afecta en nuestro relacionamiento con los demás. Vamos a recordar algunas cosas que vimos en el programa anterior para luego poder mirar no solamente las definiciones y el proceso del prejuicio, sino también cómo encontrar una salida, cómo agradar a Dios en la forma de ver y pensar de los demás. Esta palabra prejuicio viene de una palabra que significa juzgar antes de. En otras palabras, el prejuicio es una opinión preconcebida que generalmente es desfavorable en relación con ciertas personas o grupo de personas. No se tiene una base justa para evaluarlo. Podemos decir que el prejuicio es una actitud irracional que está basada en una generalización y está dirigida hacia un individuo, un grupo o una raza. En otras palabras, el prejuicio es una ceguera mental parcial que impide ver los hechos de una situación dada. Y esto nos aleja de amistades saludables y nos confina en nuestra propia celda. Sí, si nuestra forma de ver a las personas o grupos de personas está consustanciada con el prejuicio, vamos a tener muchos problemas. Recordemos que los prejuicios están relacionados con la intolerancia y también con la discriminación. Así como Santiago tiene que hacer un llamado de atención hacia los creyentes diciendo no hagan distinciones entre ustedes, porque de esa manera vienen a ser jueces con malos pensamientos. Recuerde que nuestra tendencia es caracterizar a las personas con base en las diferencias que observamos y aún las clasificamos en ciertos grupos o clases. Estas caracterizaciones tienden a producir actitudes hostiles, sin fundamento hacia los demás, que generalmente se basan en la clase social, la nacionalidad, la inteligencia que tiene, o la edad, o la apariencia, o la raza, cuantas formas de prejuicios que son dañinos para lo que es el desarrollo de una vida normal. Recuerde que una persona prejuiciosa tiene ciertas características y sería muy bueno, al poder repasarlas y examinarlas, que nos miremos a nosotros mismos y podamos ver si hay una actitud prejuiciosa hacia cierto tipo de personas. La persona que es prejuiciosa generalmente es altamente estructurada, es extremadamente rígida y aún autoritaria. Es una persona que en el fondo es temerosa de los cambios y aún podemos decir que tiene una mente cerrada, que es legalista, que es controladora. Todo esto no es sano. Todo esto es actitudes del corazón que necesitamos sacar, desterrar, si queremos agradar a Dios. Recuerde que el proceso que sigue el prejuicio y que se despliega en actitudes del corazón comienza con burlas y ridiculización de los demás. Luego va creciendo a través de una crítica hostil, que uno lo expresa de una manera abierta en contra de las demás personas. Y eso va generando que hagamos cierta discriminación y evadimos estar con ciertas personas, las excluimos de ciertos círculos. Esto luego va creciendo en una hostilidad abierta, aún puede llegar a amenazas de violencia y ataques físicos en contra de otras personas. Así es como el prejuicio puede llegar inclusive a ejercer linchamientos y masacres en contra de ciertos grupos o razas. Recuerdan el tiempo de Hitler hacia los israelitas.
Por eso decimos que se despliegan actitudes equivocadas del corazón cuando seguimos el proceso del prejuicio y actuamos así con ciertos tipos de personas. Los especialistas han tratado de encontrar cuáles son las causas de los prejuicios. Algunos hablan de ciertos tipos de creencias o filosofías, tanto costumbres culturales como tradicionales, para reaccionar de esta manera. Aún los especialistas, especialmente mirando desde el punto de vista psicológico, muestran cómo la persona puede condenar a otros al considerar que tienen sentimientos o características que usted no ha reconocido o resuelto. Y allí le van a hablar en cuanto a conflictos internos cuyas raíces pueden ser en la necesidad de valor personal, de seguridad, de motivaciones egoístas, de conducta inadecuada. Bueno, se intenta mostrar a través de ciertos estudios cómo la causa de el prejuicio puede estar también en un aspecto psicológico, o aún también se intenta ver causas de prejuicio a través de un aspecto sociológico, es decir, ciertas experiencias negativas con una persona puede provocarle un prejuicio contra un grupo de personas. O quizás los medios de comunicación muestran en manera consistente una imagen negativa de un grupo, y esto hace que influya en la opinión que se forme de dicho grupo. Bueno, las causas pueden ser muchas, pero lo más importante como hijos de Dios es darnos cuenta que el prejuicio está arraigado en nuestro corazón, sea de una manera o de otra, son actitudes incorrectas y que como hijos de Dios necesitamos no solamente conocerlas, detectarlas, sino también entender cómo quiere Dios que veamos a las otras personas y qué actitud debemos tener. Quiero decirle que el Señor Jesucristo mostró compasión hacia todo tipo de víctima de prejuicios. Si usted mira los evangelios, va a notar cómo los fariseos, los mismos israelitas, tenían cierto tipo de prejuicios contra personas o grupos de personas. Fíjese que el israelita no quería pasar por Samaria porque tenía el prejuicio de que no eran judíos de buena ley. Sin embargo, Jesucristo habla del buen samaritano. Jesucristo mostró compasión hacia todo tipo de víctimas de prejuicio. El endemoniado, la mujer extranjera, la mujer adúltera, los paralíticos ciegos y sordos, el leproso, el cobrador de impuestos, cuánta gente discriminada, cuánta gente dejada de lado. Sin embargo, Jesucristo abrió sus brazos porque tenía compasión de las personas. Dios no hace acepción de personas, ni tampoco favoritismo hacia nadie, de tal manera que si en mi corazón existe el prejuicio contra los demás, entonces me estoy colocando como un juez superior a Dios. Pero mire cómo, desde la misma formulación del Evangelio en miniatura, en Juan 3:16, allí habla y dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, allí está incluido usted y yo, y todo tipo de razas y todo tipo de lenguas, en donde el ofrecimiento de Dios, de la oportunidad de salvación, de cambio, de una relación con Él, está ofrecida para todo tipo de persona. Él no discrimina, Él no aísla, Él no separa, Él ofrece a todo tipo de personas sus beneficios. Inclusive, si queremos pensarlo en función a la obra de la cruz, hablando el apóstol Pablo en Efesios 2:14, dice que Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, Dios no solamente pensó en Israel, sino que pensó en los gentiles, pensó en todos para ofrecer una salvación eterna. El mismo apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 5:16 en adelante dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y continúa diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice luego que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, ya no ve a las demás personas a partir de su propia opinión,
Usted es una nueva persona en Cristo. Usted es aceptado completamente por Dios a través de Cristo. Usted ha recibido el ministerio de extender aceptación a los demás. ¿Quiénes somos nosotros para discriminar, para aislar a las personas si el mismo Dios no lo hace? Entonces el desafío es cambiar nuestra actitud de prejuicio por una actitud de aceptación. Veamos algunas cosas importantes a tener en cuenta en lo que es la aceptación. En primer lugar, no juzgue las motivaciones de los demás. Dice la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pídale a Dios que examine su propio corazón, que vea si hay orgullo, motivaciones equivocadas, formas de pensar no bíblicas, de tal manera que le lleva a ser prejuicioso. Pero en segundo lugar, no juzgue por las apariencias. Creo que un ejemplo muy importante para mirar en la Escritura en cuanto a esto es cuando Dios le dice a Samuel que escoja al que era el futuro rey. Y de entre todos los hermanos de David, cada uno tenía su virtud. Sin embargo, Dios le dice, no mires su parecer ni lo grande de su estatura. Y él dice que mira el corazón, no lo que está delante de los ojos, de tal manera que a veces juzgamos por las apariencias, si la persona es pobre, si la persona no es culta, si la persona es de color, si la persona vive en ciertos sectores de la ciudad. Todo eso hace que juzguemos por las apariencias y no por lo que es la persona en sí. Además de esto, no crea que no puede cambiar sus actitudes. A veces nos escudamos detrás de nuestros propios prejuicios y actitudes diciendo yo soy así, no puedo cambiar. Recuerde que desde que usted tiene a Cristo en su corazón, usted va en una santidad progresiva y Él quiere ir cambiando áreas de su vida que no están bien. El prejuicio no está bien. No es agradable delante de Dios. Entonces, no crea que no puede cambiar sus actitudes. Dígale, Señor, ayúdame a no conformarme a este siglo, a transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento, para comprobar cuál sea tu buena voluntad. Decide entonces cambiar su manera de pensar, no creer que no puede cambiar sus actitudes de prejuicio. Además, es importante que no utilice términos o nombres despectivos. A veces lo hacemos en forma de broma y vamos llamando a las personas con ciertos nombres despectivos, cuando la palabra de Dios es muy clara y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pídale a Dios que sazone su palabra con amor. Muchas veces hablamos en forma despectiva e irónica hacia las demás personas, porque nos creemos superiores, porque creemos que somos más que las demás personas. Necesitamos confesar y reconocer esa mala actitud como pecado delante de Dios. A veces tendemos a discriminar a alguien solo porque todos lo hacen. Es decir, se pliega a la mayoría y entonces si todos se burlan, se ríen de alguien, lo discriminan, entonces trato de estar con el grupo de la mayoría y yo también discrimino, yo también soy prejuicioso. Creo que una regla importante es esta. Trate a los demás como quiere que lo traten a usted. Sí, trate a los demás como quiere que lo traten a usted. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No discrimine, no se sume a la mayoría que lo hace, que tiene actitudes incorrectas, sea usted alguien diferente. Pero además de esto, no se burle de las diferencias que observa en los demás. Al contrario, valore las diferencias. Dios hizo a cada uno de manera diferente y cada uno forma parte de la creación de Dios. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Además de esto, no reaccione mal cuando otros muestran prejuicio en su contra. Sí, estamos enfocados desde el punto de vista en el cual nosotros somos prejuiciosos con los demás. Pero mire, todo lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. De tal manera que si somos prejuiciosos, habrá otros que serán prejuiciosos con nosotros también. Necesitamos, en primer lugar, cambiar
todas aquellas actitudes pecaminosas, incorrectas, de prejuicio en nuestra propia vida. Aunque sepamos que otras personas que no han vencido esas actitudes van a ser prejuiciosos con nosotros, aún por causa del Evangelio, sin embargo, necesitamos tomar la actitud del mismo Señor. Allí en 1 de Pedro 3, 8 y 9 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, cuide su corazón para que usted no tenga prejuicio en contra de las otras personas, aunque a veces otros tendrán prejuicios contra nosotros. Sin embargo, vamos a tener la capacidad dada por el Señor para poder enfrentarlo de una manera adecuada. Pero entonces usted se pregunta, ¿cómo puedo desarrollar aquellas virtudes de la imparcialidad, de tal manera que pueda romper con el prejuicio? Bueno, en primer lugar, invierta en los demás desarrollando un corazón de siervo hacia todas las personas. Involúcrese en ayudar a personas que normalmente no ayudaría. Si usted hasta el momento ha tenido prejuicios contra ciertos tipos de personas, ¿por qué no se involucra en ayudar a esas personas? Y aprendería cómo mostrar el amor de Cristo dentro de aquello que le cuesta. Pero al mismo tiempo propóngase conocer a alguien que ha sido objeto de su prejuicio. Si usted ha tenido prejuicio contra cierto tipo de personas, busque a una de esas personas, arrímese, conózcale, pregúntele sobre su vida, su familia, sus necesidades, sus anhelos, y va a ver cómo, al conocer a la persona, su perspectiva cambiará y podrá vencer el prejuicio. Pero al mismo tiempo, gane una nueva actitud, deje de juzgar a los demás y hágase un análisis personal. Si a veces queremos sacar la paja del ojo del otro y no hemos sacado la viga del nuestro, como dice la Escritura, entonces hágase en primer lugar un análisis personal. Ore a Dios pidiéndole que le muestre lo que no puede ver. Sí, que su Espíritu Santo le muestre lo que no puede ver. Cuando sea tentado a juzgar a los demás, enfoque su propio pecado. Mírese a usted mismo. Hágase un análisis personal. Deje de juzgar a los demás. Y esto le va a ayudar a vencer el prejuicio. Pero quiero decirle una gran verdad. Si usted aprende a ceder el control a Dios de su vida, a obedecer la naturaleza de Cristo que mora en usted, entonces usted con Cristo puede responder a todos con su amor. Con Cristo usted puede vivir una vida que agrada a Dios. En sus propias fuerzas no lo puede hacer. De tal manera que si usted quiere vencer el prejuicio, necesita recurrir a Cristo, necesita tomarse de Cristo para poder responder a todo tipo de personas con el amor de Cristo. Algo más, acepte el valor que Dios ha dado a todos los seres humanos. Reconozca que cada persona fue creada a la imagen de Dios. Acepte que el deseo de Dios es que toda persona sea recibida en la familia de Dios. Dice la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios, aunque sabemos que muchas personas rechazan el amor de Dios, el perdón de Dios, y no quieren pertenecer a la familia de Dios. Sin embargo, es importante reconocer y aceptar el valor que Dios ha dado a todos los seres humanos, ya que Él nos hizo, nos creó a imagen suya. Eso usted lo puede encontrar allí en Génesis 1:27. Pero además, los prejuicios son productos de la inmadurez emocional, no de un razonamiento lógico. Por eso, le animo a estar dispuesto a admitir que puede desconocer todos los hechos acerca de la otra persona o del grupo de personas. Mire las Escrituras, estúdiesla para que le ayude a desarrollar el discernimiento entre el bien y el mal. Primera de Juan 2:9 lo expresa así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Por tanto, los prejuicios son parte de nuestra inmadurez. Necesitamos crecer, cambiar, parecernos más a Cristo. Necesitamos decidir tener la perspectiva de Dios, el cual acepta a todas las personas. Sí, allí en Gálatas 3:28 dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De tal manera que Dios
ama a cada persona independiente de su nacionalidad, su condición social, su sexo, y necesitamos tener esa perspectiva de Dios, aceptando a las personas. Digámosle a Dios que Él pueda amar a los demás a través nuestro, que alcance a los demás con compasión a través nuestro. Pero algo más, esté dispuesto a hacer a un lado sus ideas preconcebidas. Aprenda a apreciar y disfrutar las diferencias culturales. Dios no quiere que seamos creyentes en serie, sino que con la individualidad y la característica de cada uno podamos aprender a disfrutar de esas diferencias. Recuerde, el cuerpo es uno, aunque los miembros sean diferentes y cada uno tenga una misión diferente y una ubicación diferente. Entonces necesitamos, para vencer el prejuicio, dejar a un lado esas ideas preconcebidas de que la persona tiene que ser de tal o cual manera y todos tienen que salir igualitos. Y nos unimos a lo que dice Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Reconozca el perdón completo que tiene en Cristo. Comprenda que la aceptación de la gracia de Dios le capacita para extender esa gracia a los demás. Hay 3 principios que quiero que quede grabado en su corazón en cuanto a este tema. En primer lugar, que en Cristo se encuentra el principio de la igualdad. Todas las personas merecen un trato justo. Todas las personas son iguales ante Dios. Pero en segundo lugar está el principio del valor humano. En Cristo se encuentra el principio del valor humano. Ningún grupo es inferior o superior a otros. Pero en tercer lugar, en Cristo se encuentra el principio del respeto. Las diferencias son aceptables en la medida en que no violen los principios de la palabra de Dios. Y dentro de esas diferencias podemos crecer, aprender, manejarnos. Recordemos entonces el principio de la igualdad, el principio del valor humano y el principio del respeto. 3 cosas a tener en cuenta en el tema del prejuicio. Por eso es importante que aprendamos de la palabra de Dios, nos nutramos de la Biblia para evitar los prejuicios. Creer que somos finitos al igual que todos los demás evita el riesgo de sentirse infalible, inalcanzable. Creer que tenemos la naturaleza pecaminosa igual que todos los demás da margen para las equivocaciones de los demás. Creer que poseemos un alto valor al igual que todos los demás erradica el concepto de superioridad o inferioridad que tenemos de nosotros mismos. Y todos estos son conceptos o principios que están en la palabra de Dios. Por eso necesitamos promover la enseñanza bíblica para evitar los prejuicios. Somos finitos, tenemos una naturaleza pecaminosa, poseemos un alto valor, cada uno de nosotros, como los demás también. Esto nos hace ubicar en un concepto correcto, ni superiores ni inferiores, en relación con los demás. Todos tenemos una etiqueta de calidad excelente porque fuimos creados únicos por Dios. Todos fuimos comprados por un precio muy alto, la sangre de Cristo. Y todos tenemos destinos únicos, fueron planeados de manera individual por Dios. Esto es maravilloso. Por eso, ya terminando en esta oportunidad con el tema del prejuicio, necesitamos tener un corazón restaurado para poder también ayudar a otros que están pasando por esta misma dificultad. Ayudar a otros a alinear sus respuestas conforme al carácter de Dios, rindiendo la mente, las emociones y la voluntad al señorío, al gobierno de Cristo en la vida. Imitando el ejemplo de Jesús de humildad, perdón, aceptación hacia los demás, resolviendo aquellas heridas personales interiores, identificando las emociones que han estado reprimidas, escogiendo una vida responsable, creciendo conforme a lo que Dios desea para nuestras vidas, procurando ver y amar a los demás como Dios los ve y los ama, ayudando a otros a perdonar. En algún punto, las víctimas del prejuicio deben enfrentar el asunto del perdón para poder sanar por completo las heridas del pasado. A menos que haya perdón, continuarán las heridas y el odio. Por eso necesitamos, si somos prejuiciosos o vamos a ayudar a otro que está en esta situación, enfrentarnos al asunto del arrepentimiento para poder ser restaurados espiritual y emocionalmente.
Arrepentirse del prejuicio es abandonar el derecho de juzgar a otros solo porque pertenecen a determinado grupo. En realidad, el problema del prejuicio es el pecado de sentirnos superiores. Recuerde algo maravilloso que está allí en Apocalipsis capítulo 7, cuando dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Esto es maravilloso. La variedad de personas de distintos lugares, sin embargo, juntos delante del Cordero. Es por eso que, si usted se da cuenta que tiene un corazón prejuicioso hacia cierto tipo de personas o grupos de personas, necesita hacer un cambio, necesita ir delante del Señor, necesita pedirle al Señor que cambie el corazón prejuicioso por un corazón de aceptación. Luego de eso, prepárese para enfrentar los prejuicios cuando se presenten. Persevere y corrija aquellas cosas que son generalizaciones acerca de otras personas. Propóngase edificar sus conversaciones sobre hechos y no solo sobre emociones. Tenga en cuenta la perspectiva de Dios acerca del valor de cada persona. Creo que es conveniente terminar en actitud de reflexión, mencionando algunas porciones bíblicas en cuanto a lo que Dios desea. Dice la Escritura: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables. Dice Hechos 10:34-35, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice Primera de Juan 2:9 y 10, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Dice Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuántas porciones de la Escritura que nos llevan a entender que el prejuicio es un defecto de un corazón orgulloso, es un pecado que necesita ser confesado, es una tendencia de un corazón que no ha madurado ni ha crecido. Si usted se da cuenta que su corazón está lleno de prejuicios, ¿por qué en este momento no viene delante de Dios y le dice: Señor, aquí estoy con mis prejuicios, mis necesidades, me doy cuenta que esto no te agrada? Tu palabra lo reafirma en todo lo que pudimos estar leyendo. Quiero ser libre de los prejuicios. Quiero que me enseñes a amar y a mirar a todas las personas como iguales. Quiero que me enseñes a amar a las personas con las diferencias que tienen. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.